Hola, muy buenas noches. Somos David, Anthony, Luis, Andrea y Mariuxi. En este video desarrollamos la tarea de la unidad 3, que nos exige estructurar de forma básica pero técnica los principales informes periciales que permiten justificar la materialidad y orientar la responsabilidad penal en un delito sexual. Trabajamos con el caso real de forma anónima del adolescente ABCD y el procesado, a quien Fiscalía imputa como autor directo por violación. Primero, ubicamos el caso. Ocurre el lunes 28 de noviembre del 2022 en la mañana. La víctima se encontraba en una zona a orillas del río Zamora, eh, en la comunidad Mayaypis. Se describe un acceso carnal vía vaginal mediante fuerza o aprovechamiento del contexto, con traslado desde una covacha usada como bodega hacia el monte. La denuncia se presenta al día siguiente. Fiscalía formula cargos por violación y atribuye autoría directa. Nuestra metodología es sencilla, pero estricta. Cada pericia responde con una pregunta distinta y todas deben conectarse sin contradicciones. Si se rompe la trazabilidad o no, o hay contaminación, se abre un espacio para duda razonable. Por eso, por eso inicio con la cadena de custodia, que es la columna vertebral de la prueba. La cadena de custodia significa la trazabilidad completa desde la obtención hasta el laboratorio y el juicio. Aquí los indicios típicos son prendas íntimas y ropa de la víctima, hisopados vaginales y muestras biológicas, ropa del sospechoso si se incauta legalmente y posibles trazas del lugar, como tierra o vegetación con fluidos o fibras. Cada indicio se identifica con código, se describe, se embala según su naturaleza, se sella, se rotula y se registra quién lo tuvo, cuándo y para qué. La regla de oro es evitar contaminación cruzada, usar embalaje adecuado y documentar cada transferencia. Con eso garantizamos que lo que se analice en el laboratorio sea lo mismo que se levantó en el lugar o en el examen médico. Sin cadena de custodia, el informe puede ser correcto. Perdón, sin cadena de custodia, el informe puede ser correcto, pero pierde fuerza en el juicio. Ahora voy a pasar con Luis, que va a explicar el reconocimiento del lugar. El reconocimiento del lugar de los hechos y técnicas criminalísticas. Gracias. Yo desarrollaré el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, que cumple tres fines. Primero, asegurar y delimitar el sitio. Segundo, fijarlo técnicamente. Y tercero, levantar indicios con método. En este caso tenemos dos áreas. La covacha o bodega, que funciona como punto de aproximación, y el monte, que funciona como punto de probable consumación. La técnica criminalística exige fijación por escrito, fotografía general, media y de detalle, y un croquis básico con referencias naturales como orillas del río, senderos, vegetación y distancias aproximadas. Luego viene la búsqueda sistemática en terrenos abiertos o semiselváticos. Aquí se aplica un patrón de búsqueda ordenado, por ejemplo, lineal por franjas o espiral, según la topografía. La idea es no improvisar porque la improvisación deja zonas sin revisar y abre vacíos probatorios. ¿Qué buscamos de forma realista en un delito sexual en un lugar abierto? Rastros biológicos, prendas, fibras, cabellos, señales de arrastre, vegetación alterada, huellas parciales y puntos de ocultamiento compatibles con el relato. No afirmamos hallazgos que no tengamos, pero sí dejamos claro el criterio de búsqueda y el porqué. El valor probatorio del reconocimiento es fuerte cuando logra coherencia. Si el relato dice que hubo traslado de un punto hacia otro, el sitio debe permitir esa dinámica.
y si se levantan indicios, se conectan con cadena de custodia y luego con biología forense. En conclusión, el informe no determina por sí solo la violación, pero sí ayuda a sostener la materialidad porque fija el escenario, reduce incertidumbres sobre el dónde y permite levantar indicios rastreables. Con esto doy paso a la compañera Andrea para el informe médico legal ginecológico. Gracias. Informe médico legal ginecológico. Que en delitos sexuales es decisivo por dos motivos. Primero, aporta hallazgos clínicos compatibles o no con violencia sexual. Segundo, permite la obtención de muestras biológicas con valor de laboratorio. El informe inicia con la amenensis. Aquí se registra con lenguaje técnico el relato mínimo pertinente, que vía en qué circunstancias, si hubo fuerza, si hubo amenaza, si existió dolor o sangrado, y el tiempo transcurrido hasta la evaluación. En adolescentes se enfatiza el trato digno, la confidencialidad y la mínima revictimización. Luego viene el examen físico general. Se documentan lesiones extragenitales típicas de forcejeo como equimosis o excoriaciones en brazos, muslos, cuello o zonas de sujeción. Después el examen ginecológico, donde se describe de manera objetiva el estado de genitales externos y hallazgos internos, si el protocolo y la condición de la paciente lo permiten. Punto técnico esencial. La ausencia de lesiones no descarta la violación. Puede existir demora en la atención, lavado, características del tejido o coerción sin lesiones visibles. Por eso por eso el componente más robusto suele ser la toma de muestras, hisopados vaginales, muestras de referencia y recolección de prendas, con embalaje correcto y cadena de custodia. En conclusión, médico legal debe ser prudente y científica. No se trata de afirmar culpabilidad, se trata de indicar si existen hallazgos compatibles con acceso carnal o violencia y si se obtuvieron muestras útiles para análisis. Con esto cierro. El informe médico legal conecta el relato con la evidencia clínica y biológica. Ahora doy paso a mi compañero David con la valoración psicológica. Gracias. Yo presento el informe de valoración psicológica. Su aporte no es determinar la veracidad judicial ni sustituir al juez. Su aporte es técnico y clínico. Identifica afectación emocional compatible con un evento traumático y se orienta a medidas de protección y acompañamiento. En caso de un adolescente, el método básico incluye entrevista semiestructurada adoptada a su edad, observación conductual, revisión de indicadores de estrés y funcionamiento general. Se registran síntomas como ansiedad, miedo, alteraciones del sueño, evitación, culpa, vergüenza, hiperalerta y cambios en su comportamiento escolar o social. Es importante explicar que esto sirve como juicio porque un delito sexual no solo deja evidencia física, también deja secuelas emocionales. Y el informe psicológico puede explicar por qué el relato puede tener pausas, llanto, confusión temporal, evitación. Es decir, aporta contexto para comprender la conducta de la víctima sin descalificarla por expectativas irreales, relato perfecto. En conclusión, debe ser sobria. Se determina si los hallazgos son compatibles con una afectación psíquica derivada de un evento sexual violento y se recomienda medidas. Esto contribuye a la materialidad desde el impacto y fortalece la coherencia del conjunto probatorio cuando se integra con un examen médico y el reconocimiento del lugar. Con esto cierro y doy paso a Mariuxi para integrar instituciones y diferencias y coincidencias. Gracias, David. Instituciones competentes, diferencias y coincidencias, ruta de incorporación en juicio. Mi parte asegura el máximo nivel de rúbrica, porque integro instituciones técnicas y pericias y explico diferencias y coincidencias. Primero, instituciones competentes. Fiscalía. Dirige la investigación penal
y dispone diligencias. La policía, mediante unidades investigativas y criminalística, ejecuta el reconocimiento del lugar, fijación y levantamientos de indicios. Medicina legal y ciencia forense realizan la pericia ginecológica, toman muestras y emiten informe técnico. Los laboratorios procesan biología forense cuando corresponde. Y todas estas actuaciones se incorporan a juicio a través de peritos con explicación y metodología de resultados. Segundo, diferencias claras entre informes. Entre informe. El reconocimiento del lugar responde dónde y cómo pudo ocurrir, fija el escenario y levanta indicios. El informe médico legal responde qué hallazgos clínicos hay y qué muestras se recopilaron. El informe psicológico responde cuál es la afectación psíquica y cómo se expresa el trauma. La cadena de custodia responde si todo lo anterior es confiable, trazable y no contaminado. Tercero, coincidencias. Todos deben sostener una coherencia mínima con el relato, con el tiempo de la denuncia y con la lógica del caso. Si un informe contradice de forma fuerte a otro, hay que explicarlo técnicamente, no ocultarlo. Por ejemplo, ausencia de lesiones no contradice violación, pero sí exige mayor énfasis en muestras, contextos y coherencia de conjunto. Finalmente, ruta de juicio. La prueba no es solo una pieza, es un sistema. La materialidad se sostiene con convergencia y la responsabilidad se discute con sana crítica, siempre garantizando contradicción de defensa. Vuelvo a la palabra a mi compañero Anthony para cerrar con conclusión y posible sanción. Muchas gracias. Cierro con una conclusión jurídica y técnica orientada en la sentencia. En delitos sexuales, la materialidad se construye con convergencia. El reconocimiento fija el escenario y permite levantar indicios. El informe médico legal aporta un examen, anamnesis y muestras biológicas. La valoración psicológica aporta evidencia clínica de afectación compatible con trauma. Y la cadena de custodia garantiza que la evidencia sea confiable y defendible en juicio. Eso cumple el objetivo de la unidad 3, que es despejar dudas razonables con técnica y no con opiniones. Respecto a la responsabilidad, el tribunal no condena por sospechas, condena cuando hay evidencia incorporada correctamente. Acreditada, acredita autoría más allá de duda razonable. Aquí la ruta correcta es integrar relato, oportunidad, coherencia temporal, evidencia clínica y si existiera evidencia biológica. Todo bajo la contradicción en audiencia. Y sobre la posible sanción, la Fiscalía calificó el hecho como violación y atribuyó autoría directa, conforme a los artículos indicados en el caso. La conclusión final es que si no hay ruptura de la cadena de custodia, si los informes son metodológicamente consistentes y si la prueba se practica correctamente en juicio, existe una base técnica suficiente para sostener una decisión jurisdiccional condenatoria y absolutoria, según lo que demuestre el conjunto probatorio. En nuestro trabajo dejamos trazada la ruta para que el juzgador pueda decidir con claridad, con técnica y con garantías. Gracias.